buenas noches. Vivimos hace algunos días, yo diría el viernes de madrugada, a eso de las 2 de la mañana, un acuerdo que es histórico porque Chile no ha tenido tantas constituciones como otros países latinoamericanos, por lo menos, y se ha llegado a un acuerdo de armar, redactar, yo digo armar porque va a ser un andamiaje, una nueva constitución, una nueva carta fundamental. Vamos a conversar esta noche con Sergio Verdugo, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, doctor en Derecho de la Universidad de Nueva York, experto, es un constitucionalista experto, para que nos explique, nos dé algunas luces de este camino que emprende nuestro país. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Tomás. ¿Le va a cambiar algo a la gente? No, ¿Cómo? En el corto plazo. En el corto plazo. No. Una nueva constitución no va a resolver los problemas sociales que están hoy día. O sea, para resolver los problemas sociales hay que buscar reformas al sistema de pensiones, al sistema de salud, y eso pasa por una legislación que establezca políticas públicas bien financiadas, con legitimidad y con una mirada a largo plazo. Pero la gente está muy esperanzada. Sí. Muy esperanzada. ¿No? Mira, es importante hacer la pregunta de qué es lo que pueden hacer las constituciones. Hacer una nueva constitución yo creo que se justifica por otros motivos. No para responder en el corto plazo las demandas sociales que hoy día están en la calle. Pero hoy día Chile tiene un problema con su forma de gobierno. Y este problema hace que los presidentes, una vez que son electos, no puedan implementar sus programas sin formar coaliciones legislativas, porque el sistema constitucional que tenemos hoy día ha sido disfuncional. Se ha vuelto disfuncional, especialmente después de la reforma al sistema electoral el año 2015. Hoy día tenemos un sistema presidencial donde el presidente tiene el liderazgo, tiene que manejar la agenda legislativa, pero tenemos un Congreso fragmentado por este multipartidismo generado desde el sistema electoral. Pero eso se sabía. Se sabía. Se sabía que modificando el sistema electoral, como se modificó, iba a pasar esto. No hay una sorpresa acá. Sí, pero eso es un problema que hay que corregir en la Constitución. Pero eso se puede corregir incluso modificando el sistema electoral. Se podría corregir modificando el sistema electoral. Es muy poco probable que se corrija, que haya voluntad política para modificar el sistema Michelle Bachelet electoral. tuvo mayoría en el Congreso. Claro, ella gobernó antes de que que esta reforma entrara en vigencia. Y también tuvo hartos problemas. Tuvo hartos problemas, pero cuando logró juntar las mayorías que juntó, logró aprobar varias leyes. Ahora, ella tuvo otros problemas de índole político. Su proceso constituyente fracasó porque los partidos políticos no adhirieron a él. Y uno podría especular por qué sucedió esto, pero el caso Cabal algo tiene que haber influido. O sea, esto no es solamente un problema de diseño. Oye, vamos a volver eso, Sí. ¿Qué puede cambiar para la gente? Pero vamos al procedimiento, porque resulta que se acuerda un procedimiento y tiene un nombre rimbombante, Acuerdo por la Paz Social. Sí. Y la nueva Constitución. Pero esto es una especie de acuerdo preliminar o acuerdo que requiere más precisiones, y resulta que yo me voy a la parte de los 2/3. O sea, todas las nuevas normas sobre la Constitución, la nueva Constitución, tienen que ser aprobadas por 2/3. Así es. Ya, ¿y si no hay 2/3? Si no hay 2/3, no va a haber nueva constitución. El punto 7 del acuerdo es bastante claro, cuando dice que la constitución vigente solo va a quedar derogada una vez que se publique la nueva constitución. Si no se publica la nueva constitución... Pero hay 34 abogados destacados de sensibilidad de izquierda que han dicho no, si no hay acuerdo va a haber una ley común nomás. Pero, ¿qué pasa? ¿Lo leyó, no? Sí, lo leí. ¿Y? A ver, yo creo que la interpretación que ellos hacen no está en el texto. Ellos están haciendo una interpretación que está implícita acá. Lo que sabemos es que la Constitución va a ser redactada a partir de una hoja en blanco. ¿Qué significa eso? Significa que simplemente no va a regir como regla por defecto de la Constitución de 1980. Eso es todo lo que significa. Estamos a ¿cuántas horas? Porque pocas horas Sí. Y ya hay una diferencia esencial, fundamental, monumental. Enorme. Es una diferencia importante. Perdón, estamos mal. ¿Por qué? No, pues si hay una diferencia, porque los acuerdos se firman de acuerdo a la letra y hay un espíritu, hay un sentido de todo esto. Sí. Ya no están de acuerdo ni en la letra ni en el sentido. Entonces estamos mal, ¿cómo no vamos a estar mal? A ver, el acuerdo no puede precisar todos los detalles. El acuerdo solamente precisa cosas gruesas que ahora tienen que ser precisadas por la comisión técnica. Y es importante que esa comisión técnica trabaje generando las confianzas políticas necesarias para que esto sea factible. Pero ese tipo de preguntas son muy importantes. El punto número 5 dice que el órgano constituyente no puede afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada. No se podrá alterar los quórums ni procedimiento para su funcionamiento y adopción de acuerdos. O sea, el espíritu de este acuerdo, como yo lo leo, es
no a tener un poder constituyente ilimitado que puede hacer lo que quiera, sino que partir desde una hoja en blanco, pero respetando que las instituciones que van a regir por mientras van a seguir evaluándose. Ahora, si tú no llegas a acuerdo en la forma de gobierno, por ejemplo, o tú no llegas a acuerdo en la separación de poderes o cosas tan elementales, no puede haber nueva constitución. Y en ese caso va a fracasar el proceso. Tú necesitas los 2/3. Por eso, para que esto sea factible, se requieren a lo menos dos cosas. Primero, que el clima de acuerdos políticos se mantenga. Porque si el 1/3 puede vetar a los otros 2/3 de ambos lados, desde la izquierda y la derecha. Entonces, los acuerdos tienen que mantenerse. Y segundo, la legitimidad para que después, en el plebiscito final, la ciudadanía adhiera a este proceso. Leo lo que dice Tomás Jordán. Esto lo debe resolver en caso de que no haya acuerdo, el actual Congreso a través de comisiones específicas, nuevas votaciones o plebiscitar incluso cada tema. Plebiscitar cada tema. Eso no es lo que está contenido en el acuerdo. Ahora, lo que sí sabemos es que este acuerdo va a tener que ser precisado por esta comisión técnica y después va a haber que haber una reforma a la Constitución actual para que este proceso no contraríe las normas de la Constitución. ¿Cuántas personas van a actual. formar parte de la comisión técnica? No lo sabemos todavía. ¿Cómo se van a nombrar? Sabemos que va a ser la oposición y el oficialismo. ¿Pero eso cómo? es todo lo que dice. No lo sabemos. No lo sabemos. Lo más probable es que haya una mezcla entre políticos y asesores. Estamos complicados. De ellos. No es fácil todo esto, estamos complicados. Esto está en desarrollo. Yo creo que es muy luego para evaluarlo todavía, Tomás. ¿Podría fracasar todo esto? Claro que podría fracasar, sí. No digo que va a fracasar, no digo que sea probable que fracase. ¿Es posible? Digo que es posible que fracase, sí. Pero la posibilidad, no es probable, pero es posible. Esto significaría un desastre para todas las expectativas que se han formado los ciudadanos, los chilenos, los que protestan. Hay una expectativa importante de que esto termine con una nueva constitución que sea adherida después por la ciudadanía. Si eso no se cumple, la crisis va a detonar de nuevo. Sergio, ¿usted quería una nueva constitución? A mí, sí, yo quiero una nueva ¿Desde constitución. cuándo? La primera vez que lo puse por escrito fue el año 2015, que publiqué un trabajo en un libro que editó Claudio Fuentes y Alfredo Joinán. El gobierno no quería una nueva constitución. No. Los parlamentarios de derecha en general no querían una nueva constitución. El programa de gobierno no establece una nueva constitución. Alguien dijo por ahí, yo no soy partidario de la violencia, obviamente, pero alguien dijo por ahí, y alguien que tampoco es partidario, con cierta inocencia. Es una pregunta que hizo, me hizo. ¿Usted cree, preguntó, si no se hubiera quemado la estación Elisa Correa del Metro, el gobierno hubiera cedido? Eso es una especulación. Probablemente no, probablemente si Pero no la pregunta es válida. Sí. O sea, de cierta manera, esta constitución, si es que nace, ¿va a surgir desde la violencia necesaria? A ver, ¿puedo decir algo? Sí. Es normal que las constituciones se generen en periodos de crisis. Eso es algo muy común. Y a veces las constituciones pueden servir como condición para alcanzar la paz. Nuestra constitución hoy día tiene un problema simbólico muy importante y es que divide a los chilenos. Y si hacer una nueva constitución para alcanzar la paz y para unir a los chilenos con un documento al cual todos nos podamos sentir representados, nos va a permitir avanzar y darle una salida a esta crisis, yo creo que hay buenas razones, incluso para quienes defienden el contenido de la constitución actual, defender la idea de una nueva constitución. Ahora, yo creo que quienes están tratando de defender la constitución de 1980 se equivocan, porque hoy día no tenemos a la constitución de 1980 al frente. Tenemos una constitución completamente distinta a la que teníamos en 1980. A ver, yo diría varias cosas. Uno, podría fracasar todo este proceso. Dos, Sí. si fracasa, ¿qué va a pasar en la calle? ¿Cómo van a quedar, por ejemplo, esta comisión técnica si fracasa? ¿Qué va a pasar con ello? Las expectativas van a quedar frustradas. Hay muchas expectativas en esto y por eso es importante ser claro en qué es primero, qué es lo que una constitución puede dar y segundo, cuáles son las condiciones que son necesarias para que este proceso sea exitoso. Y Más allá del origen de esta constitución, que lo sabemos, el origen es una dictadura y se hizo entre cuatro paredes. Se votó, pero en condiciones donde no había ni siquiera registros electorales, en 1980, donde yo estoy convencido que hubo un fraude electoral. Posiblemente hubiese ganado el sí, posiblemente. Esta fue una constitución impuesta. Pero fue una constitución impuesta. Muy modificada, es verdad. Pero, ¿qué tiene de bueno esta constitución? Porque, y hago esta pregunta porque como se empieza del blanco, de la página en blanco, y yo no creo que haya nada en blanco. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero ¿podrías explicarme a qué te refieres cuando dices que ¿Qué nada tiene en de blanco? Sí, porque siempre, por ejemplo, todos lo sabemos,
hay una tradición constitucional en el país. Así es. Entonces, la tradición constitucional incluso también aquí está reflejada, por ejemplo, en el presidencialismo. Se podrá borrar, pero hay una tradición que yo creo que no hay en blanco. La memoria también existe. Esta Constitución también tiene resabios de la Constitución del 25, todos lo sabemos. Y del 33. Y del 33. Entonces, en blanco yo creo que eso es una expresión para decirle eliminemos la de Pinochet, pero no es en blanco, no hay nada en blanco, ¿o no? Mira, en blanco lo que significa es que no tengo el texto de la Constitución de 1980 para empezar a ver qué artículos mantengo y qué artículos no. Eso no va a pasar. Yo estoy de acuerdo contigo con que aquí haya una tradición y además, más que una tradición, además hay instituciones funcionando. Entonces, cuando se forme, por ejemplo, la comisión dentro de la Convención Constituyente para discutir el Poder Judicial, va a ser natural que ellos evalúen el Poder Judicial actual para discutir cuál va a ser el contenido del Poder Judicial nuevo que van a diseñar. Entonces, no parten en blanco en ese sentido. Las convenciones constituyentes nunca están constituidas por un conjunto de personas que se reúnen en la luna, digamos, o están alejadas de la realidad. Si algo nos enseña la experiencia es que son esencialmente políticas, funcionan en un contexto concreto y hay instituciones que van a tener que ser evaluadas. Como no hay nada en blanco, también hay muchas normas que son líricas en la Constitución. Sí. En todas. En muchas. En esta también, la actualmente vigente. 19, número 8. El artículo 19 que establece garantías constitucionales. El número 8, todos la conocemos, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Punto. Quiere decirle a la gente de Puchuncaví, Quintero, de la Escuela La Greda. Ahora, ese artículo ha servido para presentar recursos de protección que han sido importantes hoy día. Si uno lee el contenido del derecho, uno puede decir, oye, esto es bonito, esto es algo inalcanzable, esto es una aspiración. Pero cuando uno entrega poder a los tribunales para interpretar esos derechos, muchas veces hay respuestas concretas a controversias específicas. Eso es independiente de... Sí, pero se están ahogando hace años. No. Sí, pero es que los tribunales no tienen la capacidad para resolver problemas estructurales. Lo que te quiero decir es que el listado de derechos puede producir un efecto, pero no son efectos estructurales, no van a reemplazar reformas estructurales a nivel legal. Vamos a hacer un alto. Dejo algunas preguntas planteadas. A propósito de la página en blanco. Esta Constitución, la verdad es que fueron las actas constitucionales, pero esta Constitución estableció el derecho el derecho a protección, el recurso de protección. Sí. Yo estoy seguro que va a estar en la nueva Constitución. A lo mejor con otro nombre, pero ahí va a estar. Página en blanco. 2. El Estado subsidiario. 3. El senador José Miguel Insulza, que teóricamente es un senador bastante conservador dentro del socialismo, dijo que la nueva Constitución tenía que establecer el derecho al trabajo. Volvemos en un instante. Profesor Sergio Verdugo nos acompaña esta noche, experto, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del Desarrollo. Varias cosas. A propósito de la página en blanco, que a mí me da vuelta este asunto, esta Constitución, fueron las actas constitucionales, pero ya esta Constitución estableció un recurso que es, lo decía recién, tan usado que el recurso de protección que antes no existía. Así es. Yo estoy convencido que cualquier Constitución chilena, de aquí o todas las que haya en el futuro, lo va a establecer, ¿o no? Es altamente probable que así suceda. Ahora, eso no significa que va a permanecer en el diseño actual. Uno podría pensar, por ejemplo, en una acción de tutela a la colombiana, que es distinta a la que tenemos nosotros, o una acción de amparo a la española, que también es distinta a la que tenemos nosotros. ¿Con tribunales especializados? Puede ser con tribunales especializados o con un tribunal constitucional que concentre estas atribuciones. No, pero bajo la Constitución del 25 se establecieron los tribunales contenciosos administrativos que nunca funcionaron. Los políticos fueron de una brutalidad en cuanto a su omisión y pasó lo que pasó también. Fue una norma programática incumplida porque dependía de la dictación de una ley que nunca se dictó. Pero las constituciones no tienen que depender necesariamente de una ley para que ellas puedan ser operativas. En este caso, el recurso de protección, que es un buen ejemplo, nunca se dictó la ley que establecía el procedimiento, entonces la Corte Suprema reguló su propio procedimiento. Y la Constitución está siendo, por un autoacordado, y la Constitución está siendo aplicada el listado de derechos de igual forma. Por eso la Constitución del 80 no tiene ese mismo problema que tenía la Constitución del 25. José Miguel Insulza, senador. La nueva Constitución tiene que establecer el derecho al trabajo. Hoy día nuestra Constitución contiene la libertad de trabajo. Yo creo que las constituciones no pueden asegurar el empleo si es que eso es para dónde va. Pueden establecer grandes principios. A mí me gustaría
que la Constitución fuera un texto lo más breve posible, que diera un marco para gobernar y que establezca una forma de gobierno clara, ya que permita a los presidentes hacer coaliciones legislativas, que yo creo que ese es el problema al que tenemos que dedicarnos hoy día a discutir. A ver, pero en cuanto... Aquí hay un tema fundamental. ¿Se van a establecer garantías constitucionales solamente o derechos sociales? Uno. Y en segundo lugar, a ver, partamos con ese. Como lo establece esta Constitución, o derechos sociales. Nuestra Constitución hoy día reconoce derechos sociales. ¿Ya? Ahora, no les entrega recursos de protección para protegerlos, pero la jurisprudencia ha expandido la interpretación de este recurso para darles protección a los derechos sociales. El resultado de eso ha sido... ha podido satisfacer algunos intereses individuales en procesos concretos, pero no ha dado una solución a los problemas estructurales que tenemos hoy día con nuestros derechos sociales. Y aquí hay distintas visiones y hay distintos modelos en el mundo. Los países que tienen estados de bienestar más exitosos en general o no reconocen derechos sociales en sus constituciones o no le entregan a los jueces la posibilidad de adjudicar conflictos de derechos sociales. Pero hay otros países que sí entregan esa posibilidad y eso es algo que va a tener que discutir la Convención Constituyente. ¿Es un asunto, un núcleo fundamental de la discusión que viene? Yo creo que para las expectativas que hoy día están puestas en el proceso constituyente va a ser un tema inevitable de abordar. Ahora, a mí me gustaría, y esto también es un llamado, a que el proceso constituyente no se tome toda la agenda, porque es la agenda social la que va a poder dar una respuesta efectiva a estos problemas. No es la Constitución. Ahora, las constituciones son esencialmente interpretables. Sí. Por ejemplo, artículo 19, vuelvo a eso. Número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. La ley protege la vida del que está por nacer. Pese a eso, la ley protege la vida del que está por nacer. Fue posible dictar una ley que además ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional, que establece la posibilidad de aborto en 3 causales. Así es. Por lo tanto, esto había sido impensado 15 años atrás, ¿no? La interpretación de las constituciones va modificándose en el tiempo y va a depender de cuánta independencia le entreguemos a nuestros tribunales, la capacidad que ellos van a tener para hacer cambios informales a la Constitución por la vía de la interpretación. Ahora, aquí, una de las cosas fundamentales que se ha dicho acá es que, lo ha dicho Jaime Quintana, esta es la oportunidad para cambiar el modelo. ¿Cuál modelo? Neoliberal, según Jaime Quintana, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice, aquí se va a acabar lo que establece esta Constitución, que es el Estado subsidiario. A ver, ¿le podemos explicar a los telespectadores qué significa el Estado subsidiario? Mira, el Estado subsidiario significa algo distinto hoy día a lo que significaba en el pasado, porque por esto que hablábamos, la interpretación judicial ha modificado su contenido. En el pasado, el Estado subsidiario fue interpretado en Chile como una suerte de alianza entre los chicagos que promovían un sistema de mercado y los conservadores inspirados en la Iglesia Católica. ¿Ya? Y la idea era darle protección a las asociaciones intermedias y darle preferencia a la iniciativa privada. Esto obviamente tiene una repercusión económica importante y también una repercusión social importante. Ahora, es distinto a cómo se ha reconocido en Europa. En Europa el principio de subsidiariedad consiste en darle poder a las autoridades que están más cerca de las personas, ya sea pública o privada. Los gobiernos locales, por ejemplo, también ejercen subsidiariedad. Ahora, en términos estrictamente jurídico-legales, los tribunales podrían haber interpretado el principio de subsidiariedad como impidiendo que el Estado pudiera actuar en algunas áreas determinadas. Pero la jurisprudencia actual de nuestro Tribunal Constitucional reconoce y balancea el principio de subsidiariedad con el principio de solidaridad. Mira, independientemente de cuáles son los principios que vamos a establecer en la Constitución, a mí me parece muy deseable que la nueva Constitución no establezca un modelo de sociedad, que establezca un conjunto de mínimos, un marco para la discusión y que sea la política ordinaria la que pueda determinar caso a caso si queremos un sistema mixto, un sistema en materia de pensiones, si queremos un sistema público más fuerte en materia de salud, etcétera. La Constitución no tiene que cerrar estas opciones porque eso sería además poco democrático. Una Constitución más breve es una Constitución más democrática porque es una Constitución que le da más espacio a la política ordinaria y que le permite al Congreso y al presidente mayor flexibilidad para hacerse cargo de los problemas. El principio de subsidiariedad, según algunos, está establecido en el artículo 19 en el sentido de que el Estado no puede establecer actividades propias salvo una ley con quórum calificado, ¿no es cierto? Eso, el artículo 19, número 21, el inciso segundo, lo que establece es un régimen para las empresas públicas. Exacto. Para las empresas públicas. Ese es el gran temor, sí, al final del día. Ahora, formalmente, el Estado se transforma en empresario. Formalmente, tú cumpliendo con los requisitos que se establecen en ese número, que es básicamente tener una ley de quórum calificado, someterte a la legislación común aplicable a todos los particulares, salvo que la ley te permita hacer excepciones, tú puedes establecer una empresa del Estado. La pregunta es, este artículo que es el que tanto se critica,
establece de verdad un Estado subsidiario en Chile? No lo hace de forma explícita. Quienes ven el principio de subsidiariedad en ese artículo hacen una interpretación de este artículo y normalmente lo vinculan con otros artículos de la Constitución. El artículo primero que reconoce la autonomía de las asociaciones intermedias, por ejemplo. O el artículo 19, número 15, que reconoce el derecho de asociación. Tú puedes hacer una interpretación derivando principios de distintas normas, pero son interpretaciones y estas interpretaciones pueden cambiar. Hoy día, como entendemos, el principio de subsidiariedad es completamente distinto a como lo entendíamos antes. Es un principio que ha mutado en la práctica. Hoy día el principio de subsidiariedad no es un obstáculo para los programas sociales que el gobierno pueda definir. Ahora, dicho eso, a mí me parecería inconveniente que nosotros diseñáramos un modelo en nuestra Constitución. Me parece totalizante y me parece poco democrático. Perdón, después de todo lo que estamos conversando, en algún momento vamos a tener que terminar, pero más allá del problema de legitimidad de esta Constitución, que es algo muy importante, porque las personas tienen que sentir que la Constitución es de ellos y los representa. ¿Qué tanto va a cambiar el asunto? O sea, puede que tengamos una Constitución muy parecida a la que tengamos hoy. Esa es la pregunta. ¿Qué tanto va a cambiar? Puede que la próxima Constitución sea parecida. Es algo que es imposible contestar ahora, sería pura especulación. Lo importante es que si llegara a pasar eso, la Constitución nueva que vayamos a tener tenga la suficiente legitimidad como para unir a los chilenos, porque de nuevo, las constituciones no son solamente normas jurídicas, son cuestiones Sergio, simbólicas. Yo creo que le está produciendo a muchos telespectadores algunos una tranquilidad, a otros una decepción. No, pero es que hay que bajar las expectativas, es lo que el proceso constituyente puede dar. Los procesos constituyentes no van a resolver los problemas. Sergio, la Constitución establece la organización del Estado, básicamente, la arquitectura del Estado, ¿no es cierto? Exactamente. La separación de poderes, el equilibrio de poderes, la fiscalización entre los poderes y la relación de los particulares con el Estado. Básicamente eso es, ¿no es cierto? Pero nadie habla de qué Estado. Porque resulta que este Estado no funciona. Yo digo que no funciona porque en los últimos años el presupuesto público ha aumentado en un 77% en los últimos 9 años. Y la desigualdad se ha movido poco, 77%. Yo creo que muy pocos países pueden decir esto. En 2001 el gasto per cápita era 979.000 pesos, en 2015 2.045.000 pesos. Muy pocos estados pueden decir esto. Y puedo sumar cuánto ha aumentado el costo del transporte público, 1.278%, etcétera, etcétera. Y el Estado se le financia y no llega abajo. Aquí hay un problema que no está llegando los recursos que se le inyectan al Estado a las personas que lo necesitan. Y yo no he visto en toda esta discusión qué Estado, qué tipo de Estado. Una agenda de modernización del Estado que haga el Estado más eficiente. No escucho nada. Eso es muy importante, es algo que tenemos que discutir. ¿Y por qué no se escucha? No está en la prioridad de temas de la agenda pública hoy día. Y lo que es lamentable. Hoy día debiéramos discutir cómo el Estado puede generar políticas más efectivas. ¿La Constitución debiera en algo dar señales en ese sentido? La Constitución podría hacerlo, pero no va a reemplazar a las leyes específicas que regulan cada servicio público y que determinan cómo se implementan las políticas públicas. No va a reemplazar a una buena ley de presupuestos que asigne bien los recursos. Para eso necesitamos un debate mucho más complejo, del cual la Constitución no puede y tampoco debiera hacerse cargo. Sergio, ¿el sistema previsional lo regula la Constitución o la ley? La ley. ¿El sistema de salud lo regula la Constitución o la ley? Sin perjuicio de que la Constitución establece algunos principios para ambos derechos, pero el sistema es la ley, está regulado la ley. ¿El sistema de fármaco, de medicamentos, lo regula la ley? ¿Y el sistema laboral? El Código del Trabajo es una ley. La Constitución tiene algunos principios y el Tribunal Constitucional tiene algunas sentencias. O sea, ¿se podría haber mejorado todo eso sin necesidad de una nueva Constitución? Sí, claro que sí. Eso no significa que nuestra Constitución actual no tenga problemas. No, por favor, los tiene. Yo creo que tiene varios, pero ha habido acá un engaño de aquellas personas que han dicho que esas cosas no mejoran por problemas constitucionales. Yo creo que el gran problema es que hay personas que quieren establecer un modelo de sociedad en la Constitución y hacen promesas que generan expectativas que después pueden verse fácilmente frustradas. A mí me parece que quienes quieren establecer un modelo de sociedad en la Constitución no están entendiendo cuál es el rol que una Constitución debiera cumplir en un sistema democrático. Lo que hay que hacer es habilitar la política y mejorar la política. Y para eso tenemos que tener más modestia constitucional. El mayor problema de la Constitución, el más grande, tiene varios, pero el más grande, entonces, su origen, el origen de una dictadura. ¿Puedo decir algo? Mira,
Yo creo de verdad que hoy día no tenemos la misma constitución Es que la verdad, del origen. ha tenido mucha modificación. Sí. Existen varias experiencias de países que han dictado constituciones en circunstancias no democráticas y autoritarias, constituciones impuestas por países extranjeros, constituciones impuestas por una élite blanca, dueños de esclavos, no la Constitución de Estados Unidos, que después fueron ganando legitimidad en su origen porque permitieron que generaciones futuras fueran apropiándose de ellas. Lo importante es que las constituciones permitan el autogobierno de las generaciones futuras, porque las constituciones en definitiva son pactos entre generaciones al final del día. Ahora, nosotros hoy día tenemos una constitución que divide a los chilenos porque, por distintos motivos, y su origen es uno de ellos. Lo que quiero transmitirte es que la legitimidad de origen de la constitución que vamos a hacer no nos va a decir nada respecto de la legitimidad de ejercicio en 50 años más de esta constitución. Si la constitución que hacemos hoy día no permite que las generaciones futuras se autogobiernen con flexibilidad, con democracia, esta constitución puede tener mucha legitimidad en su origen, pero va a perder legitimidad más adelante. Por lo tanto, va a ser de corta vida. Puede ser si hacemos una mala constitución, puede ser una constitución de corta vida o peor todavía, puede ser una constitución poco democrática de larga vida. Gracias, Sergio. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.